Bueno, muchachos, entonces, algunas definiciones de caos. El estado mínimo, muchachos, el estado mínimo, ¿cierto? Es el conjunto de variables que determinan el presente de un sistema. Si el sistema es determinístico, también quedan determinados el presente y el pasado y el futuro. Si un sistema es determinístico, pues podemos conocer el estado pasado y el estado futuro. Pero en un sistema, bueno, la dimensión es el número de estas variables. Y la órbita y la trayectoria que sigue un punto en el espacio de estados. Si el volumen donde transcurren las órbitas se conserva aunque cambie de forma, se trata de un sistema hamiltoniano, es decir, que no disipa energía. Si se contrae, se trata de un sistema disipativo. Los sistemas hamiltonianos obviamente son ideales, ¿no? Todo disipa. Las órbitas no se pueden interceptar debido a la definición de estado. O sea, no pueden estar en dos estados al tiempo, básicamente. Los sistemas continuos, miren, requieren al menos 3 dimensiones para que pueda darse el caos. En 2 dimensiones las órbitas no pueden ser lo suficientemente complejas, ya que por definición no pueden interceptarse con ellas mismas. El atractor de Lorentz, por ejemplo. Y en sistemas discretos puede darse el caos desde la primera dimensión. El ejemplo de la curva logística. ¿Se acuerdan de la curva logística? Los que ven bueno, es la función 1 dividido 1 más exponencial a la menos x, ¿vale? Esa es la función logística. Bueno, las cuencas de atracción, entonces, para sistemas continuos de dimensión 2, o sea que no tienen caos, pueden ser punto fijo, que es el péndulo con razonamiento, y ciclo límite, que las órbitas se van acercando más y más cuando pasa el tiempo. Entonces estos son que convergen, básicamente, ¿sí? O sea, un sistema al final va a converger a un valor dado, pero converge de forma, digamos, bueno, se va acercando poco a poco. Los sistemas continuos también pueden ser límites cicloperiódicos donde evoluciona el tiempo. Puede componerse en varios ciclos periódicos, pero el conjunto no se repite. Aún así, las trayectorias que parten de puntos cercanos no divergen y pues eso denominan atractores caóticos. Entonces miren este ejemplo. Este es un sistema que va tendiendo hacia un valor dado. ¿Sí lo ven acá? Es un sistema que tiene un valor dado. Y este es un sistema y el espacio de estados es este. Bueno, es que esto es de electrónica. ¿Cómo les explico esto? Por ejemplo, un péndulo se está moviendo, ¿cierto? El péndulo se mueve a cierta velocidad y toma un ángulo. ¿Cuál es el espacio de estados de eso? El ángulo y la velocidad. ¿Ya? Esa es una conversión de un sistema en función del tiempo a un sistema en función de la frecuencia. En ese caso, la frecuencia sería el ángulo que toma el péndulo. ¿Me siguen ahí? Bueno, eso es de electrónica, pero bueno. Para mayor información, estudien tecnología electrónica, que abre el próximo semestre. ¿Por qué no? Es nocturna, pueden conocer nuevas personas, ¿no? Ah, muchachos. Este es el caso de uno periódico, miren, básicamente así, y queda en un ciclo. ¿Sí? Como vimos en el caso de las variables. 0.45, 0.85, 0.45, 0.85, 0.45, 0.85. Miremos el caso del péndulo con 2 variables de estado. Esta es la representación del péndulo, ¿no? ¿Se acuerdan de física? ¿De péndulos? Lastimosamente. Ah, bueno. Un péndulo está dado por su velocidad y el ángulo que toma. Entonces, de acuerdo a eso, podemos graficar posición y velocidad. ¿Sí lo ven acá? Una variable de estado sería la posición y otra variable de estado sería la velocidad. Bueno, también se puede tomar el teta, pero en este caso tomaron la posición. La posición es en qué punto de X está. ¿Estamos allí? Este es un péndulo sin rozamiento. ¿Por qué es un péndulo sin rozamiento? Eso no existe, obviamente. O sea, se queda eternamente perfecto. Movimiento perpetuo. ¿Ustedes se acuerdan de los Simpsons del pollito que colocaba Homero para presionar la tecla Yes? ¿Por qué no le funcionó? Bueno, ¿no vieron el capítulo?
A ver, Homero se engorda y alcanza un peso sobre el cual queda incapacitado para ir a la compañía. Entonces a él le dan un ordenador para trabajar desde casa. Y lo único que tiene que presionar es la tecla yes. Yes. Entonces él se aburre y coloca un patico que está haciendo así, que presiona la tecla yes. La tecla Y. Cuando él vuelve, el patico está tirado en el suelo. ¿Por qué creen que pasó esto? ¿Cuál fue el error de él? Muchachos, porque cuando el patico toca la tecla hay una pérdida de energía. Eventualmente la velocidad va a bajar y se va a detener. Porque el movimiento perpetuo no existe. ¿Qué pasaría si el movimiento perpetuo existiera? No, pues. No sería necesaria la gasolina, no sería necesaria la electricidad. ¿Por qué? Es un sistema que se mueve sin ninguna energía externa. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues tienen energía infinita. ¿Sí? ¿No? ¿No les interesa eso? Supuestamente sería un gran descubrimiento para la humanidad. Bueno. Supuestamente. Bueno. Entonces, tenemos dos posibilidades que el sistema termine. Que el sistema termine en varias órbitas. ¿Qué quiere decir? Que haya variaciones en la velocidad y en la posición. Por ejemplo, esto es raro de explicar, pero, por ejemplo, que el péndulo oscile poquito así con una velocidad dada y de repente cambie a oscilar así y de repente oscila así. Luego regresa y luego volverá al anterior. ¿Sí me siguen ahí? ¿Más o menos se entiende? O sea, oscila primero así poquito, luego bastante, luego más, luego regresa a la segunda y luego a la primera y luego vuelve. ¿Sí? Obviamente eso en sistemas sin pérdida de energía, es decir, sistema así, rozamiento. Lastimosamente el aire que respiramos implica rozamiento. ¿Sí? Lo siento, habría que extraerlo para y ni así porque hay pérdida también por los componentes del péndulo. ¿Sí? Me imagino en física ya le explicaron todo eso. ¿Sí? Y lo disfrutaron. ¿No? Igual física vuelve en forma de fichas en simulación computacional, no se preocupen. ¿Sí? Y unas fichas interesantes. Bueno, luego tenemos acá donde queda en un estado estable, que siempre queda con la misma velocidad y variando la misma posición. Y también tenemos que varía, ¿sí? Como un péndulo cuya velocidad varía. Y al final, ¿qué pasa? Que este es el real. Este E es con el sistema con rozamiento. ¿Por qué? A ver si lo pillan. Ese es el sistema con rozamiento. Porque muere. El péndulo tiene que morir, ¿sí? ¿Qué pasa si el péndulo no muere? Pues sería un sistema de energía perpetuo. A menos de que haya un disturbio externo, el péndulo no va a dejar de perder energía. ¿Sí? O sea, un sistema externo tiene que meterle energía. Bueno, obviamente aquí no hay nada caótico. Entonces, sistemas dos lineales, dos órbitas que parten de puntos cercanos permanecen cercanas, y en sistemas caóticos, miren la diferencia. La distancia aumenta exponencialmente, lo que hace que un pequeño error en la medida de un punto inicial haga imposible de predecir la trayectoria cuando pasa tiempo. Eso pasa con el clima. Ustedes en el clima no pueden medir, primero que todo no pueden medir todas las variables, y segundo, las variables no las pueden medir con precisión exacta. El clima es caótico. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa acá? Cuando usted, por ejemplo, mide, digamos, ¿qué se mide en el clima? La velocidad del viento, la humedad, porcentaje de humedad, la presión atmosférica, entre otros. ¿Qué pasa? Con eso el IDEA hace la predicción del tiempo. ¿Por qué no les funciona mucho? Porque acá los instrumentos de medición no son los mejores y no están ubicados en las mejores localizaciones. Lo que pasa es que cuando colocan algunos instrumentos de medición en algunas partes de Colombia, ¿qué creen que hacen ciertas personas con esos instrumentos? Lo dañan, que es peor. O sea, ese problema lo tiene el IDEA. ¿Sí? En ciertas zonas la gente lo daña. Puede ser por creencias, algunos lo hacen por creencias, no voy a mencionar qué grupo lo hace. Algunos lo hacen por creencias y otros lo hacen sencillamente por hacer el daño. ¿Sí? No es el tema, aquí en Colombia, o sea, este país es difícil. A mí no me gusta por ojo la política, porque este país es difícil de gobernar. Todo el mundo quiere hacer lo que quiera. Bueno, para que un sistema caótico, ¿qué se debe cumplir? Estas tres condiciones. Debe ser muy sensible a las condiciones
iniciales. Segundo, debe haber una mezcla topológica, es decir, que el sistema puede terminar o puede tender a varios puntos atractores, es decir, como el caso del péndulo que varía, ¿sí? Esto se acerca más a un campo caótico, ¿sí? Obviamente eso no existe, ¿sí? Que es un péndulo el cual varía su velocidad y su posición, ¿sí? ¿Lo ven ahí? ¿Lo está bien? Y luego vuelve y quedan en las tres órbitas. ¿Estamos? Esto no es un sistema caótico. Y sus órbitas deben ser densas. ¿Qué quiere decir? Que cada punto del atractor está infinitamente próximo a algún punto de una órbita periódica, de modo que si la más mínima perturbación, el sistema cambia de periódico a caótico y viceversa. Pasa eso exactamente con el clima. No sé si ustedes vieron lo que pasó con Dubái. La siembra de nubes. Como el clima es un sistema caótico, la siembra de nubes puede producir lluvias muy agradables en algunos casos, en otros casos puede producir sequías horribles y en otros casos producir lluvias muy torrenciales, que pasó en Dubái. No sé si ustedes vieron cómo estaba ese aeropuerto. Sí, un país que nunca visitaremos, pero vimos que el aeropuerto estaba inundado. Sí. Como está ahora el sistema, está soso. Si no, en serio, les toca hacer un esfuerzo bastante grande a ustedes. No les estoy diciendo que no vayan a conseguir trabajo, sino que no está tan botado como eso. No se parece a la realidad que hay ahora. ¿Cómo? Sí, yo les decía a ustedes lo del viaje a Manizales, pero nadie cogió. No, y la vaina es que yo sé que, yo tampoco lo insistí porque pues ya estuve más o menos indagando y no hay plata para nada. No hay plata para nada. Pero yo sí voy a ir a Manizales igual. Entonces, bueno, ahí les contaré. No, yo voy a ir igual, suerte. Pero me pensaba colar en el bus de mi valle, pero pues ya no se pudo. ¿Sí? No, es que supuestamente no hay plata. ¿Ah? Vale, pero no, yo me iba a ir a... O sea, la idea es que ustedes... Pues yo iba con el profesor Mauricio adelante y ustedes iban cantando atrás, era la idea. Así como el bus de colegios, pues. Bueno, el péndulo que tenemos, muchachos, el péndulo de dos dimensiones. ¿Qué es un péndulo de dos dimensiones? Pues es un péndulo acá y otro péndulo acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el punto de suspensión no está fijo, sino que oscila. O sea, cuando usted tiene un péndulo doble es algo así. No sé si alguna vez lo han visto un péndulo doble. El péndulo doble. No. Muchachos, ustedes que ven en la televisión. Es que la Casa de Papel. Estos muchachos. No, estos muchachos de hoy en día ya no, nada. Vamos a ver si aquí va mejor. ¿En Instagram? Bueno, al menos ven contenido educativo en Instagram. Hay un código con Python y muestran eso. Ah, sí. Péndulo doble, muchachos. Esto es un péndulo doble. Esto, mírenlo acá. Esto es un péndulo doble. Y esto es un sistema caótico. Mírenlo acá. No, pues eso ya... Mírenlo acá. ¿Lo ven? Eso es un péndulo doble. Y lo que se mira es la velocidad y la posición. ¿Lo ven? Eso es un péndulo doble. De que eso, el comportamiento depende con qué fuerza inicial lo coloca, en qué posición lo coloca. Una mínima variación en velocidad y posición pueden producir dos resultados totalmente diferentes. Y miren, estos péndulos muestran lo que es un fenómeno caótico. Un fenómeno caótico es aquel que depende de cómo empieza. Totalmente. Ya en adelante la historia puede variar muchísimo. No hay una forma de describir esto en una sola ecuación. Y por eso esto se considera un sistema caótico. Miren este, por ejemplo, se comporta totalmente diferente a los demás. Y las condiciones, o sea, las condiciones iniciales son las que han variado totalmente. Lo que se mira es la velocidad y la posición que toman el eje X, Y. ¿Sí? ¿Listo? Muchachos, péndulo doble. Péndulo doble. ¿Sí? Ya están presentados. En fin, entonces, ya, bueno, ya nos cansamos de ver ese péndulo doble, eso marea.
Entonces, básico. Entonces, el péndulo tiene dos variables de estado, que son su posición y su velocidad. Por lo que el péndulo doble tiene 4 variables de estado. ¿Por qué? Velocidad péndulo 1, posición péndulo 1, velocidad péndulo 2 y posición péndulo 2. El péndulo 2 está a mitad de acá. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces, realmente es un sistema que está en 4 dimensiones. Miren la variación que tiene eso. Este es el caso, esta es la relación entre péndulo 1 y péndulo 2. ¿Sí? Básicamente este TF, muchachos, viene siendo la relación de velocidad entre el péndulo de arriba y el péndulo de abajo. Si la relación es 0.99999, el sistema tiende a una órbita. ¿Sí lo ven acá? O sea, la posición y la velocidad tienden acá. Ahora, si solo variamos un poquito la relación entre velocidad del péndulo de arriba con el de abajo, miren que la variación fue mínima. Miren cómo cambia el sistema. ¿Sí? Cambia muchísimo. La velocidad y la posición. O sea, esto que ustedes ven acá refiere a la velocidad de acuerdo a la posición. ¿Estamos ahí? Lo que ustedes pueden ver, la más mínima variación produce un resultado explosivo. Entonces, por ejemplo, vamos a intentar modificar el pasado. Ustedes van al pasado, el efecto mariposa. No, el efecto mariposa, pero usted vuelve al pasado y modifica la más mínima cosa. Eso produce una serie caótica de eventos. Por ende, el viaje al pasado se considera un poco complicado por eso, porque usted puede modificar la serie de eventos de tal manera que usted no haya podido volver a viajar, que usted no pueda viajar al pasado en un principio. Entonces se crea que una paradoja. Hagan de cuenta que ustedes llegan y se sientan en una mesa y resulta que en el restaurante estaba su abuela y justo en el momento iba a conocer a su abuelo, pero por verlo usted se distrajo y no conoció a su abuelo. ¿Cuál es el problema? Pero usted no nace y entonces desde un principio no puede haber ido a interrumpir la escena. O por ejemplo, una más simple, usted va al pasado y mata una cucaracha. Resulta que esa cucaracha era la antepasada de una cucaracha que cuando usted estaba durmiendo la cucaracha se metió y le evitó un problema respiratorio. Como la cucaracha no ingresó a su organismo, entonces usted murió, entonces tampoco podía volver allá. ¿Sí? O bien, usted llega al pasado y le pega un perro. Resulta que ese perro era muy importante para una niña y la niña decide tirarse un puente y esa era su esposa. Entonces tampoco puedo volver al pasado, lo siento mucho. Y la niña va y lo mata a ese. Bueno, pues eso sería perrinecto. Bueno, entonces, perricidio eso. Entonces a lo que vamos es que el más mínimo cambio puede producir resultados totalmente diferentes. Y por eso, de hecho, la teoría de viaje en el pasado se considera un fenómeno caótico, porque cualquier modificación en el pasado, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, una decisión que ustedes, me imagino, alguien de aquí puede confesar que se inscribió en ingeniería de sistemas tirando una moneda. ¿No? O sea, cuando ustedes se iban a escribir estaban entre trabajo social y ingeniería de sistemas y lanzaron una moneda. Bueno, pues estaban entre ingeniería de sistemas y ingeniería de alimentos para que no se sientan ofendidos. ¿Sí? Y ustedes lanzaron una moneda y cayó cara, entonces estudiaron ingeniería de sistemas. Pero ¿qué pasa si hubiera caído sello? Estarían en ingeniería de alimentos y muy probablemente estarían ya con parejitos. ¿Sí? No, estarían iguales, mentiras. Entonces, pues obviamente sería un futuro totalmente diferente. Primero que todo, que habría un estudiante diferente. ¿Sí? Habría un estudiante diferente y habría un estudiante menos en ingeniería de alimentos, pues que posiblemente el estudiante es muy importante para su generación. ¿Sí? Entonces, miren que cualquier modificación chiquitica produce un resultado totalmente diferente. O sea, escribe historias totalmente diferentes. Y por eso se asume que la línea del tiempo, si uno la pudiese modificar, es un fenómeno es un fenómeno caótico, porque puede producir resultados totalmente diferentes. O por ejemplo, usted viaja a 1936 y le lanza una piedra a un señor de un bigote. Entonces, ahí puede cambiar la historia fuertemente, ¿sí? Miren esto. Miren esta modificación tan chiquita del péndulo. Y miren, esta 0.222, miren la que nos produce órbita. Y acá, ¿a qué llegamos?
Solamente con esa pequeña modificación, la relación entre la velocidad inicial del péndulo de arriba con el péndulo de abajo. Y miren ahí la relación. ¿Qué pasa en 234? ¿Eso qué es? ¿Esto es un atractor? Fractal. ¿Sí lo pillan? ¿Todo está bien? Bien, preguntas, sentimientos. Obviamente eso es un sistema sin fricción. ¿Sí? Eso no existe. ¿Sí? Solo la respiración de la gente friccionea. Bueno. Bien, muchachos. Por acá viene lo que es el fenómeno de emergencia 31 de 55. Hay una cosa acá que yo quería cortar, porque ya no nos alcanza el tiempo. No, hasta cambio de fase voy a explicar caos y luego paso a leyes de potencia. Ya el pedacito que viene es mucho más pesado, voy a bajarlo hasta ahí. Bien, muchachos, un cambio de fase es que un sistema cambia totalmente su estructura con la interacción de sus partículas. Un cambio de fase ustedes lo conocen. ¿Qué pasa si usted mete el agua al congelador? Se congela. ¿Y qué pasa si usted el agua la saca y la deja a temperatura ambiente? Se pone líquida. ¿Y qué pasa si la coloca en una olla y la coloca a calentar? Se evapora. Esos son cambios de fase. Y eso es cambio estructural. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miremos el caso. En un gas, el estado del sistema está compuesto por lo que hace cada partícula. ¿Sí? Eso es lo que dicen acá. ¿Sí? O sea, en un gas, o sea, en vapor, lo que hace el gas está conformado por lo que hacen todas las partículas. Pero ¿qué pasa en algo en estado sólido? El bloque. ¿Sí lo ven ahí? Lo que hace el bloque. ¿Sí ven la diferencia? O sea, es un cambio de comportamiento total. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Los sistemas tienen un cierto umbral de sus variables sobre el cual pueden cambiar de estado. ¿Cuáles son las variables del agua para que ella cambie de estado? Hay dos. La temperatura y la presión. No es lo mismo hervir agua en el polo norte que hervir agua acá en el Ecuador. Hay una diferencia, si no estoy mal, como de 10 grados. El agua en el norte hierve más rápido que acá. Acá tenemos que alcanzar los 100 grados. Porque como la Tierra es achatada, la presión en los polos ambientales es mayor. No, la Tierra es achatada en los polos. O sea, la Tierra es algo así, haga de cuenta con una pelota medio. O sea, ustedes sientan una pelota, algo así. ¿Sí? O sea, alguien se sentó en la Tierra y pronto quedó así. Si alguien se sentó en la Tierra, quizás algún dios nórdico, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay cambio de fase, los elementos del sistema cambian su relación. En el caso de un gas, las partículas están en movimiento libre, pero en el caso del sólido, las moléculas están conectadas, enquistadas. ¿No decían leído alguna vez? ¿No? Bien. Y eso no lo controla la temperatura, en este caso. Entonces, por ejemplo, hay cambios, por ejemplo en los láseres. Excitación con poca energía, luz natural. O sea, cuando usted prende un bombillo con poca energía, ¿qué obtiene? Luz. Pero ¿qué pasa si usted va amplificando la energía? ¿Qué va obteniendo? Calor y un haz de luz. Y si es un haz de luz, ¿qué pasa? Muchachos, un láser. Oiga, ¿nunca han usado un láser? No, de verdad no. ¿No? ¿No vieron Star Wars al menos? Sí. Bueno, ya con eso ya explico. Bien, al subir por siempre umbral, los átomos se ven forzados a sincronizarse, emitiendo luz en la misma fase, es decir, la luz láser. Bueno, entonces básicamente eso es allí. Bueno. Miren el caso de los líquidos y en la atmósfera. Eso pasa, por ejemplo, cuando... A ver, ¿qué pasa en el centro de Estados Unidos? ¿Alguien sabe cuál es el mayor problema climático en el centro de Estados Unidos? No. Los tornados. ¿Cómo se forma un tornado? Aire caliente pasa por encima con aire frío por debajo. El aire frío viene de los polos. El aire frío suele estar más abajo que el caliente.
y el caliente viene del sur, o sea, de nosotros. Y eso ya se junta y empieza a girar. ¿Y qué pasa cuando el aire gira? Puede generar tornados. Que puede girar en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contra las manecillas del reloj. Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos, cumple las condiciones perfectas para la formación de tornados. ¿Sí? Por ejemplo, si a ustedes les aparece allá ¿cómo es que dice? Una oferta laboral por allá en Mississippi, en Tennessee, en Kansas, ¿verdad? Sí. Pero tengan en cuenta que los puede comer un tornado. Que los puede comer un tornado. Bueno, habitualmente los cambios de fase implican una bifurcación y no se puede predecir cuál de los dos aparecerá. O sea que, digamos, con aire caliente y aire frío, puede que aparezcan tornados o sencillamente no pase nada. ¿Quieren ver? O sea, realmente los tornados son un fenómeno caótico. ¿Por qué? Porque el hecho que no pase nada es un resultado y el hecho que aparezca un tornado es otro posible resultado. ¿Cuál de los dos va a ocurrir? No podemos saber la ciencia cierta. De todos modos podemos tener un acercamiento si conocemos algo de las variables del sistema. Bueno, muchachones. Miren este. Es de esperar que haya cambios de fase en el comportamiento de la sociedad en función de los macroparámetros: desempleo, inflación, dinero circulante. Pero ¿qué pasa? Que, digamos, lo que se viene ahora, se viene inflación sabrosa. ¿Sí? No, ahorita se viene inflación de alimentos interesantes, por mucha razón. No, pero ahora ya subir con el lluvia. Y como va aumentando, se incrementa. Pero ¿qué pasó hace 4 años cuando hubo un pequeño fenómeno de inflación? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a nuestro duquecito? ¿Y qué puede pasar en este gobierno? Lo felicitan. Bueno, esa es una. O puede ser de que la gente se le revele. O sea, realmente los comportamientos sociales son caóticos. Porque una cosa, por ejemplo, el desempleo puede producir dos cosas: aumento en la criminalidad o que la gente empiece a solucionar directamente, como ha pasado en varios países. En algunos países ha pasado que la gente resuelve. O sea, se buscan formas de conseguir dinero. Y en otros países, ¿qué creen que pasa? Aumenta cosas como la delincuencia. Y eso a la larga no se sabe hacia dónde va. Por ejemplo, la inflación o dinero circulante. ¿Qué pasa si hay mucho dinero circulante? Mucho. Aumenta el costo de las cosas. ¿Por qué? Porque el dinero funciona con la relación de oferta-demanda. Pero eso no necesariamente significa que va a pasar así. ¿Sí? O sea, depende de otras variables que no cuantificamos. Por eso es que no todos pueden ser ricos. ¿Qué pasa si todos fueran ricos? El dinero pierde el valor. No sé si alguna vez le explicaron eso. El sistema capitalista obliga a que haya ricos y pobres por el valor del dinero. O sea, si usted es pobre o si usted es rico, entienda que eso es porque el sistema es así. ¿Sí? Tiene que ser así. O sea que la solución de la pobreza no es, ningún político te la puede dar. Eso implica un cambio de sistema, totalmente. ¿A qué sistema? No tengo ni la más mínima idea. Únicamente conozco capitalismo, feudalismo y el de religioso, aristocracia. Creo que entre esos tres me quedo con el capitalismo. ¿Sí? Lo siento, muchachos, si dijeron que esta era una universidad como luchadora. Una universidad, no es que eso no me acuerdo ya el nombre, que era anticapitalista. El capitalismo lastimosamente implica que hayan ricos y pobres, no hay otra manera que funcione. ¿Por qué? Por el valor del dinero. El dinero vale en función de su disponibilidad. ¿Cierto? ¿Cómo? Sí, eso es a donde vamos. Eso es a donde vamos. Ricos con muchísimo poder y una gran cantidad de gente pobre. Eso obviamente va a colapsar. Pero como va la cosa, no creo que lo hagamos en nuestras vidas. Quizás por eso es bueno que tengan hijos y fetos y esas cosas, ¿no? Para que ellos puedan ver eso. Y aquí tiene un perro y luego el perro que tenga hijos. Bueno, entonces, eso se crean cosas como estados de bienestar, que es lo que vemos en Europa, burbujas, que ustedes están en una. La burbuja aquí.
La burbuja Haití. Salarios altos con poco trabajo. Eso es lo que les prometieron, ¿verdad? No, eso ya no es así, en muchos casos. Lo siento mucho. No, en serio, la burbuja de nosotros está estallando. Cosas como la depresión. No depresión de deprimirse, sino depresión de económica, ¿sí? O sea, la economía también se deprime, ¿sí? Y es ahí no podemos con psicólogo arreglarlo, ¿sí? Y aquí está. También con el sistema de reglas. Y pasa aquí en Univalle de Tuluá. ¿Qué pasa? Hay una nube de reglas. Por ejemplo, no se puede entrar comida al azar. No deben registrarse en tal planilla para entrar al azar. Deben hacer tal cosa para el azar. Entonces las reglas controlan la interacción entre individuos. Pero ¿qué pasa? Los individuos generan nuevas cosas que hace que el sistema de reglas se realimente. Y ya por ejemplo aparece una nueva regla. No entrar como administrador al equipo. Por ejemplo. Que muchos de ustedes saben cómo hacerlo, ¿sí? Cómo entrar como administrador a estos equipos, pero da tristeza, eso de por sí no tiene mucha capacidad, no vale la pena, ¿sí? A veces de que quieran hacer cositas en la red de Tuluá, que tampoco tiene muchas cosas interesantes, la interesante es la de Univalle. Entonces, demasiada información, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Las reglas definen cómo interaccionan los individuos. Esto pasa con las leyes. Por eso es que Colombia, ¿ustedes sabían que Colombia es uno de los países con más leyes del mundo? Aquí hay leyes para todo. De hecho, hay unas leyes que no se han derogado que hablan de cosas absurdas. Me acuerdo una que decía que uno no puede dejar un caballo amarrado más de 2 horas en... ¿Cómo es que llaman unos postes del siglo XVIII y XVIII? Donde uno dejaba los caballos. A usted llegaba su caballo y lo dejaba ahí estacionado. Recuerden colocarle las estacionarias, ¿no? Usted deja el caballo ahí y usted se bajaba. Y hay una regla de 1860 y viola que hablaba que no podía dejar más de 2 horas. En ciertas horas. Y eso todavía sigue vigente. Entonces ya saben que si ustedes andan en su caballo no pueden dejar más de 2 horas en ciertos sitios de la ciudad. ¿Sí? ¿Sí? Ay, muchachos, Colombia tiene reglas así. Si no estoy mal, Colombia en total de reglas y leyes pasa más de 5.000. De todo lo que hay. Aquí hay leyes para todo. Pero ¿qué pasa? Están las leyes y la gente interactúa con esas leyes. ¿Qué hace la gente para que se produzcan nuevas leyes? Cosas malas. Cositas malas, ¿sí? ¿Y esas cositas malas qué hacen? Crear nuevas leyes. Y por eso ustedes van, por ejemplo, aquí en la Universidad del Valle. Aquí hay resoluciones para todo. Pero ¿qué pasa? Pasan nuevas cosas y sacan nuevas resoluciones. Que al final empiezan a contradecir otras resoluciones. 09 es el mar de contradicciones. Un estudiante P2 se puede saltar muchas cosas de ahí, ¿sí? Si lo sabe leer bien. Por ejemplo, lo del opcional. Lo del opcional había una pelea hace un tiempo porque había unos profesores que solo lo hacían si el estudiante perdía. Hay otros profesores que solo lo hacían si el estudiante no asistía. Habían otros profesores que lo hacían que el estudiante lo presentara ya. Los opcionales no estaban, las redacciones ambiguas. ¿Sí? Si usted ponía a ver si está en caso, las redacciones ambiguas. Entonces, ¿qué se hizo? Se sacó una resolución que dice que el opcional se aplica en cualquier caso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí ven. O por ejemplo, la nueva regla de bajos rendimientos es muy rara, ¿sí? Que tiene que ver con la asistencia psicológica, pero no define qué es eso. Pero el estudiante puede decir que una conversación con la mamá es asistencia psicológica. ¿En serio? Si lo sabe argumentar, sí. No, en serio. Pues estoy exagerando, ¿no? Pero sí puede decir que algo que haya hecho externamente es la asistencia psicológica. Si ustedes caen en bajo rendimiento, usted entra en un programa de asistencia psicológica. Número 1, pues no se define muy bien qué es. Y número 2, pues no hay suficiente capacidad de bienestar universitario para eso, para la cantidad de bajos y la cantidad de gente que está ingresando. Entonces, ¿en qué creen que van a caer? Que sencillamente eso se ignora. Como el caso de la inscripción para los opcionales. ¿Qué dice la inscripción de los opcionales? ¿Qué hace el nombre? El secretario académica. Y lo otro es que los opcionales no los hacen los profesores como está definido. Dice la unidad académica lo va a hacer, no yo. Porque los opcionales estaban pensados en una época, una universidad mucho más pequeña, una universidad mucho más estructurada, de hecho una universidad mucho más centralizada de la que tenemos ahora, que los opcionales, si ustedes estudiaron los años 90 aquí en Tuluá, primero que todo el programa no era terminal. Ustedes tenían los 4 primeros semestres acá y les tocaba luego irse para acá. O sea, los programas no eran terminales en las sedes. Y lo que había en 4 semestres era muy controlado. Entonces, ¿cómo se hacían los opcionales en esa época? El profesor le hacía el examen y usted lo perdió.
Un conjunto de profesores hace el examen y lo citan a un auditorio que usted presente el opcional. Así era como funciona. O sea, el opcional se lo hacía un profesor diferente al opcional. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se hace ahora? Eso es otro examen más, ¿sí? Simplemente que uno ya le coge como tirria a eso y ya, ay no, sufran eso, ¿sí? Entonces sí es eso. Pero el opcional realmente esa era la regla en ese tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿Eso es realista ahora? ¿Hay suficiente personal docente para hacer eso? ¿Hay suficientes espacios para hacer eso? La respuesta es no. Entonces eso va a producir las nuevas reglas. Ahora modifica el 09. Eso nadie se atreve en los últimos. El 09 de 1997, ¿no? Imagínense. Bueno, entonces, ya aquí para terminar el. Ay, no, hasta flecha del tiempo porque eso es importante. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Pasa lo mismo cuando tenemos sistemas de este tipo. Tenemos parámetros de orden, entonces tratamos de controlar un sistema. Pero ¿qué pasa? Ese sistema reacciona a partir de ese sistema de reglas y ¿qué sucede? Cambian los parámetros de orden. Los parámetros de orden es cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, un parámetro de orden aquí en la sala, ¿cuál sería? Ahí están escritos, ¿qué dice por ahí? ¿Qué dice ahí? Normas de la sala de sistemas. Número 1. No ingresar a páginas inadecuadas. Define inadecuadas. ¿ChatGPT es inadecuado? Yo le podría preguntar a un colega que diría que sí. Por ejemplo, ChatGPT. ¿Facebook es inadecuado? Yo creería que sí. En la clase de sexualidad. En la clase de sexualidad. En la clase de sexualidad humana es la única clase donde es legalmente porno. ¿Sí? Legal. Y la profesora de sexualidad pues lo necesita. También me dijeron que hicieron un taller donde tocaban las orejas. No hago preguntas porque cómo pasó el sistema y lo del sistema ya el sistema. Sí, las orejas. Resulta que acá hay una zona, por detrás de las orejas hay una zona que excita. Si no lo sabían, practíquenlo con sus medias naranjas o con ¿sí? Atrás de las orejas. Hay varias partes del cuerpo que usted, usándolas correctamente, pues puede obtener grandes beneficios. Sí, detrás de las orejas es uno. Entonces, para los que cuenten con quién, pues pueden hacerlo. Y si no, pues pueden tomar una nota de confesiones para conseguir a quién. Bueno, listo. No sé por qué llevé a eso, pero bueno. Entonces, muchachos, aquí hay algo muy importante. El caos, resulta que la entropía es caótica. Por ejemplo, en las leyes de la física son invariantes. Por ejemplo, si chocamos dos bolas de billar, es lo mismo que así, o sea, es lo mismo que normal o en cámara lenta. ¿Estamos ahí? Ahora bien, el caos introduce una asimetría debido a que se pierde la información. La entropía y el caos están íntimamente relacionados. Por ejemplo, cuando ustedes rompen un vaso, ¿será que es posible que el vaso se levante y se vuelva a armar? No, por la entropía del sistema. El caos, ¿cómo funciona allí? Cómo se comporta un vaso es un sistema totalmente ordenado, pero como se comportan las partes de un vaso es un sistema caótico. Entonces hay una pérdida de información, ¿sí? Hay una pérdida de información. Cuando usted pasa del orden al caos hay una pérdida de información. ¿Qué se perdió cuando usted rompió un vaso? Se perdió la información de cómo estaba estructurado, ¿sí? Cómo estaba estructurado. Bien. Y acá viene, ¿sí? Es que esto está muy interesante. Lo siento, porque es que a ustedes les aburre, pero bueno, a mí me gusta. Y es muy bueno porque ya están nerviosos por el examen. ¿Cuándo es, profe? No, después de la semana de expresión. La próxima clase es la última. El 4 de junio. Luego diviértanse en esa semana, tomen fotos, hagan lo que quieran y nos vemos el 4 de junio. O sea, ustedes tienen la semana, disfruten, compartan, pueden probarlo detrás de las orejas con otras personas. Sí, señor. No, aquí. No, el computador está más prohibido. Porque usted le coloca la pregunta de ChatGPT y ya le dice.
No, sí, o sea, ChatGPT ya es hoy en día. Yo de hecho volví a los parciales en papel en programación. Yo tengo el curso de primer semestre y tocó en porque es que pues yo no le voy a dar el papayazo, y sobre todo como están de regular, tienen que morir o sobrevivir por supuesto. No con ChatGPT. Bueno, entonces muchachos, ¿qué pasa? Esto habla acerca de cuando un gas llega al reposo. Cuando usted inicialmente coloca un gas, digamos, coloca en la pipa de gas un gas, las partículas se mueven con una velocidad alta. Pero ¿qué pasa mediante el gas? Pierde energía y las partículas se van estabilizando. Llegan a una velocidad constante. Ahora, ¿es posible volver al estado inicial? La respuesta es no, porque ha habido una pérdida de energía, pérdida de información. ¿Qué se representa? La pérdida de energía del movimiento de las partículas. Cuando una partícula se mueve a cierta velocidad y ella va reduciendo su velocidad, hay una pérdida de energía por cualquier fenómeno, sea rozamiento, sea entropía, entre otros. ¿Es posible volver a como estaba el gas exactamente al inicio? No. O sea, es posible ir en cámara lenta, perdón, es posible rebobinar. Tenemos el gas en reposo, totalmente quieto. ¿Es posible aplicar algo para que vuelva exactamente como estaba al principio? La respuesta es no. O sea, que hay una pérdida de energía. Bueno, muchachones. Bueno, esto habla de y eso es una de las cosas de la flecha del tiempo. Bueno, aquí habla historia del caos. No quisiera hablar mucho, sino sobre eso, ¿vale? Para resumirlo. Tenemos fenómenos estocásticos. ¿Qué son fenómenos estocásticos, niños y niñas de probabilidad estadística? ¿Qué han visto en probabilidad estadística? Pero ¿qué es algo estocástico? ¿No? ¿Qué pasó? Ustedes que ya pasaron por ahí, ¿qué es estocástico? Hay que estar viendo simulación ahora. Pseudo-aleatorio, ya vieron simulación. Estocástico es un fenómeno totalmente aleatorio. Tenemos ordenado y tenemos fenómenos pseudo-aleatorios. ¿Qué son fenómenos pseudo-aleatorios? ¿Qué es una aleatoriedad fingida? ¿Qué les dijeron en simulación sobre eso? Un patrón de comportamiento. Lo que tratamos es que sea lo suficientemente largo para que no nos afecte. ¿Sí? ¿Se acuerdan del generador lineal congruente? Ah, bueno, porque ya iba a hablar con el profesor profe, así salta más odio en simulación. Y pues como simulación está en manos de un profe que me habla, que es lo de su profe William, tiene que falta más ¿Ah? ¿Por qué? Ay, pero van a aprender mucho. Yo eso estaba aprendiendo mucho ahí. Bueno, muchachos, y aquí viene como la diapositiva de resumen. ¿Qué pasa? En sistemas pseudoaleatorios con respecto a esta fórmula o modelo de comportamiento nulo. Fórmula nulo. O sea, no podemos saber nada de sistemas totalmente aleatorios. Por ejemplo, un sistema full aleatorio, ¿saben cuál es? La posición y la velocidad de un electrón en un átomo. Eso es totalmente aleatorio. Eso es un fenómeno 100% aleatorio. ¿Qué pasa en los caóticos? ¿Qué pasa? Fórmula modelo de comportamiento nulo, pequeño, grande. Esta diapositiva está rara, pero bueno. A ver. Ya. La parte de predicción. Se podemos predecirlos de forma grande. Controlar, pequeño. Y bueno, esto habla del control. Y esto habla del control. ¿Sí? Esto habla acá del control. ¿Y qué pasa? La predicción de un sistema ordenado es totalmente perfecta. ¿Por qué? Por ejemplo, usted quiere saber la posición y velocidad de un carro a velocidad constante. Usted lanza un carro a velocidad constante, ¿qué pasa? Y pasaron 10 segundos. ¿Usted sabe qué velocidad tiene? Sí. ¿Y qué posición tiene? Sí. Listo. Acá es donde yo quería llegar. Bueno, muchachos, y aquí voy a quedar justo antes de leyes de potencia. Enseño autómatas celulares la otra semana y ya los vi. ¿Listo? Ya no los veo más. Hasta el parcial.